le envía esta pregunta. ¿Cuáles bienes artísticos de su padre conservará y protegerá usted? ¿Y será posible la creación de un museo César Rengifo donde podamos acercarnos más a su personalidad desde el punto de vista humano? Eso nos pregunta Grisel desde Caracas. Mira, después que mi papá murió, cuando él murió en el año 80, él estaba preparando una exposición y dejó muchos cuadros sin terminar. Y dejó otros terminados. Bueno, pero había que sobrevivir. Entonces, mi mamá vendió prácticamente todos los cuadros que había. Lo que quedan bocetos. Yo tengo varios bocetos de cuadros, algunos que no se hicieron y otros que sí se hicieron. Y serigrafía. Ya mi papá había mandado a hacer una serigrafía antes de morirse de alguno de sus cuadros. Por ejemplo, él tiene un Bolívar que se llama Bolívar nacido de la tierra o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, que lo compró la Contraloría General de la Nación cuando estaba allí José Ramón Medina. Ese es un cuadro grande, es un cuadro como este cuadro así, grandote. De ese cuadro se hizo una serigrafía. Hay una distinción entre lo que es serigrafía y lo que es litografía. Los que sepan algo de arte gráfica saben cómo es ese negocio. La serigrafía se monta, se ha dado un poco de la obra de mi papá. Hay una serigrafía que a mí me gusta muchísimo, que se llama La Hora de la Magia. Ese nombre se lo puso mi papá. Es una vieja rodeada de muchachitos echando pies. Yo digo que esa es la historiadora más bien, porque uno echa mucho cuento. O la cuenta cuentos. La cuenta cuentos. Entonces, hay muchas serigrafías muy lindas. Niños volando papagayos. Hay una que es una mujer con el bebé en los brazos. En un rancho de Caracas viendo el paisaje. Hubo dos cuadros emblemáticos, digo yo, porque tuvieron una significación especial para mi papá. Hay un cuadro que se llama Su música interior. Es un muchacho que está tocando el violín, pero con una ramita de una mata de un árbol. Mi papá consiguió ser poeta, fue dramaturgo, fue pintor, pero él nunca pudo con la música porque era sordo de perinola. Totalmente. Él bailaba bien, pero no podía cantar. Para él eso era terrible. Entonces, ese cuadro, pues prácticamente él, porque en su juventud él tuvo un mentor, digamos, muy importante, que fue el papá de Racés Hernández López, que fue su amigo del alma, su hermano de toda la vida. Esos amigos que uno escoge, que son para toda la vida. Y Racés y Heber, que eran hermanos, eran músicos. Racés era flautista, Heber era violinista. Y el papá, que era médico, fue también quien de alguna manera hizo que mi papá incursionara en la lectura de mucha literatura marxista en esa época. Cuando estábamos chavos, pues muy jovencitos, ellos tenían una peña de amigos que se reunían en la Plaza López, ya estaba López Contreras, y se iban para Ávila a hacer excursiones. Y en esas excursiones pues conversaban y todas esas cosas. Y el doctor Hernández pues lo imbuyó a que también estudiara música, pero no pudo porque era sordo de perinola. Entonces el cuadro ese, Su música interior, de alguna manera es una expresión de sí mismo. Ajá. Y el otro cuadro también muy famoso, del cual también de ese se hicieron litografías. Yo si consigo alguna voy a traértela. Que se llamaba
ese cuadro se llama Una rosa para mi ciudad. Es también un personaje, un loco que está en un cerro viendo Caracas y le lanza una flor. Entonces, él era un enamorado de Caracas. Mi papá su ciudad la quiso mucho. Y de hecho él tiene varios poemas dedicados a Caracas, como ciudad, pues. Y Perucho, el rector, bueno, ese es el cuento que le dio echar, que en el año 58, un día de enero, tocaron la puerta y yo salía, me asomé por la ventana, porque ni siquiera abrí la puerta. Y entonces estaba Gonzalo Rincón, que era el hermano de Perucho, que también era comunista, con Perucho, pero Perucho era un chamo, era un muchacho de 28, 29 años, así paradito detrás de Gonzalo. Entonces me dijo, ¿su papá está ahí? Sí. Allá le vino un momentico. Entonces, pues yo llamé a mi papá. Ni siquiera entraron, eso fue todo por la ventana. Gracias. Y entonces, Gonzalo le dijo a mi papá, mira, César, es que Sanabria acaba de designar a Perucho rector de la Universidad de Los Ángeles y necesita un director de cultura, ¿tú te quieres ir? Ah, bueno. Y entonces, bueno, y ese año nos fuimos para Mérida y mi papá estuvo 2 años, año y medio, como director de cultura de Perucho. Sí, creó una serie de proyectos, el de la Escuela de Arte, y un montón de proyectos. Hizo la primera campaña de alfabetización que se hizo en ese momento allá en Mérida y bueno, tuvo un trabajo horroroso. Y después abandonó, le dijo no puedo más porque no puedo pintar, no puedo escribir, no puedo hacer más nada sino dedicarme a la cuestión burocrática y no, eso no es lo mío. Y entonces nos devolvimos otra vez para Caracas. Este año se cumplen los 100 años de Perucho, que fue un rector maravilloso. Y Perucho, después que mi papá murió, se dedicó con mi mamá. Mi mamá fue una albacea maravillosa de la obra de mi papá. Recogieron toda la obra de mi papá y la publicaron. Entonces hay una publicación de la Universidad de los Andes que después Fogare la reprodujo cuando estaba allí, no, estaba el que estuvo después, que es sociólogo también. Bueno, ya me acordaré. Y entonces, ahí están todas las obras de teatro de mi papá, está la poesía, están los ensayos, está su obra en términos generales. Lo único que no se recogió fue la parte epistolar. Y ahorita cuando nosotros recogimos la casa para la mudanza, esa tarea me quedó a mí. Entonces realmente hay un volumen de correspondencia enorme que lo tengo yo, sobre todo de cartas para él, no de él hacia las otras personas. Y entre esas cosas que quedaron en la casa, hay una carpeta que a mí me parece extraordinaria, que son de cartas de Salvador de la Plaza para Carmen Clemente Quintero. Carmen Clemente fue una de las primeras periodistas venezolanas, mujeres, feministas, pero feminista en el buen sentido. Fantástica. Y ella tuvo una amistad enorme también con Salvador de la Plaza, que fue como una especie no sé, de mentor de mucha gente. Maravilloso también, porque ese tipo tiene una obra genial sobre el petróleo, sobre una cantidad de cuestiones de economía que aquí está muy poco estudiada. A Salvador de la Plaza se lo ha estudiado poco y vale la pena trabajar. Bueno, y él fue muy amigo de mi papá. Y entonces me conseguí con esa carpeta que es oro puro.
conseguí varias carpetas bien interesantes. Hay una, me encontré con un cofrecito que mi papá guardaba celosamente con cartas de su novia, de cuando se fue para Chile, que tuvo dos novias al mismo tiempo. Y entonces, y eso crea un conflicto grave. Las cartas son fantásticas, porque todas esas cartas, toda esa correspondencia da una visión especial de esa época. Y de él. No, y a mí no me gusta, en esa época mi papá no me gustaba. Yo he leído las cartas y peleo con él y sí, era muy machista. Pero no, chicos, pero es que eso fue terrible porque las tuvo al mismo tiempo y en el mismo sitio. Las dos vivían en la misma pensión. Y después, bueno, y entonces, y en las cartas, una chismea a la otra. No, es una cosa increíble. Una novela. Increíble. El tipo de papel, profe. Bueno, entonces, el tipo de papel, todos escribían a un solo espacio en máquina con de esas de rojas y negras. A veces se les acababa el negro, entonces seguían en rojo. Ajá, y a un solo espacio y sin márgenes. Aquello para leer, eso es horrible. Pero bueno, pero se puede. Bueno, mire, no, nos quedaron muy pocas cosas de mi papá. Sí tenemos, por ejemplo, los pinceles, la mesita donde él tenía sus cosas. El caballete se lo llevó uno de mis primos, porque es que no teníamos espacio. Nosotros cada una, después que se vendió la casa, cada una compró un apartamento. Y un apartamento, es una cosa muy chiquita. Pequeño. Hay cosas que no cabían. Cuando estuvo Freddy Ñáñez como ministro de Cultura, él pensó en la posibilidad de hacer un museo, no en la casa de Cumbres, que fue la última, la que se vendió, sino en la casita del Prado. Pero al final, eso no cuajó. Entonces realmente nosotros no tenemos muchos materiales de lo de mi papá. Hay libros. Están, por ejemplo, eso que les digo, la colección de la ULA. Hay un libro de un editor de Almitano, que es sobre la pintura, muy bello, ya quedan pocos ejemplares, pero están. O sea, y lo que fue los originales de las obras del teatro de él, nosotros lo donamos a la Biblioteca Nacional, eso está allí. No sé, pero, y los cuadros realmente no tenemos idea de dónde están. Hay algunos que sí sabemos que los tiene fulano tiene tal cuadro, o que llega Perico Los Palotes a casa de mi hermana. Mira que necesito que me autentiques este cuadro porque voy a vender. Pero de saber dónde están los cuadros, no sabemos. En la casona había dos cuadros de mi papá. Uno que compró el gobierno de Luis Herrera y otro que él donó cuando se hizo la retrospectiva de Pro Venezuela en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. No sé si esos cuadros están ahí todavía. Y bueno, pero no sabemos realmente. El Museo de Bellas Artes también tiene obras de mi papá, pero no nos quedan realmente cosas así como para un museo, como dice aquí esta persona. De María Gabriela Martínez, de Caracas también. Buenas tardes, profesora. Mi pregunta para la doctora Diana es: ¿cómo el artista César Rengifo vivió su proceso artístico en el entorno familiar? ¿Qué recuerda ella del trabajo de su papá? Creo que en parte creo que ya lo sé. Ajá. De Cabimas, Maribel Nava, ¿cuál es el mensaje que le enviaría a los jóvenes de nuestro país para mantener el legado cultural, tradicional y patrimonial que han dejado nuestros artistas y sobre todo el de su padre César Rengifo? Creo que ahí tiene mucho que ver también
tiene mucho que ver los gobiernos locales, regionales y nacionales. O sea, esto no es una cuestión, en la medida que los jóvenes conozcan, en la medida que se conoce algo, se cuida y se protege. Pero si tú no lo conoces, no lo cuidas ni lo proteges. Ajá. Aquí hay artistas plásticos, por ejemplo, Gabriel Bracha, que es de los puertos de Altagracia, que no lo promocionan ni lo miran, que hay que mirarlo, porque es tan importante como mi papá, porque también tiene una obra donde destaca todo lo que es el país. Entonces, por ejemplo, Pedro León Castro, la misma cosa. Aquí hay artistas que de verdad deberían valorarse y ponerse en la palestra, no solamente la obra de mi papá, porque yo le comentaba una vez también a Freddy Ñañez, le decía, mira, es que sí, ahorita se le ha dado mucha importancia a la obra de mi papá, pero es que siempre se le dio. Yo le comentaba ahorita, cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez Pro Venezuela hizo una retrospectiva de las obras pictóricas de mi papá, donde llegaron cuadros que él ni se acordaba que los había pintado. Porque es viejísimo, pero viejísimo, y la gente los conservaba. Entonces, yo creo que es una cuestión también de política cultural de los gobiernos, de la conservación del patrimonio. Porque patrimonio no es solamente los bailes típicos, ni las comidas, ni la gastronomía. Patrimonio es el lenguaje. Patrimonio es, bueno, Flor sabe mucho más de eso que yo, pero patrimonio es todo lo que se produce en un sitio, en una región, o lo que sus artistas van dejando. Entonces, esas cosas tienen que conservarse, la forma de hacer una casa, cómo se maneja, por ejemplo, el bahareque. El bahareque no lo hace la gente de la misma manera en una zona y en otra. Son distintas la forma de manejarse. Entonces, todas esas cosas son cuestiones patrimoniales y tienen que conservarse. Pero de eso se tienen que ocupar los gobiernos. Porque la gente se ocupa de conservarlo naturalmente. Bueno, porque mi abuelita me enseñó a hacer esto y yo lo hago de la misma manera. Pero no porque tengan conciencia de que eso es un patrimonio cultural de la zona, de la localidad, de la región, del país. Lo que hablábamos ahora en relación a las arepas y a las hallacas, es decir, hay formas distintas de hacerlas y cada forma es un patrimonio específico de la región donde se están produciendo las cosas. Entonces, de eso se tienen que ocupar también los gobiernos. Pero ocuparse de verdad. No es hablar pistoladas y hacer un congreso detrás del otro que al final no queda nada, sino cosas de las cuales queden de verdad testimonio y estén allí y se puedan manejar en el futuro. Eso es lo importante. Bueno. Profesora Carmen Leras de Vega, ¿considera usted que luego de 108 años del nacimiento de su padre, su obra ha tenido la visibilización y valorización que merece? ¿Qué piensa en relación a la importancia que le ha dado la historia local para lograr su trascendencia a través de la visibilización y transmisión oral? De alguna manera sí. Sí ha habido un reconocimiento de la obra, tanto de la obra teatral como de la obra pictórica. A veces yo tengo el temor de que se malinterpreten las cosas, porque por aquí había una pregunta que yo estaba viendo que tenía relación con el movimiento de la escuela, el movimiento teatral César Benito, donde se han hecho cosas fantásticas y donde se han hecho grandes tortas, por no decir otra cosa. Sí, sí, porque hay que saber cómo interpretar el teatro y el teatro es un arma,
como la escritura, como la historia. Mire, todo lo que produce el ser humano y puede transmitir se convierte en arma. La historia es un arma, de acuerdo a cómo se interpreta y cómo se pueda transmitir. El teatro, y mi papá lo dijo muchas veces, es un arma, y es un arma política, y es un arma que hay que saber cómo utilizarla, porque eso es igual que una pistola. Tú le das una pistola a un mono y hay que tenerle cuidado a eso. Pero una persona que está entrenada para utilizarla, va a saber cómo utilizarla, y ahí es donde está el detalle. El teatro tiene que saberse utilizar para que realmente rinda el fruto que debe rendir. Tú que eres especialista en eso, lo sabes. Ahí es mi amor. Es que es así. Es decir, si tú montas una obra de teatro donde le quitas pedazos, porque no son políticamente correctos, entonces ya tú estás tergiversando lo que se está diciendo ahí. Las cosas tienen que hacerse como son. Y el que escriba teatro tiene también que darse a la tarea de discutir lo que está escribiendo con otras personas para saber si realmente el mensaje está llegando o es el mensaje que él quiere dar. Porque a veces la gente escribe una cosa y se interpreta de otra manera. Entonces, yo vi montajes de teatro cuando yo estudié en una escuela que era la escuela de Belén San Juan, en sexto grado y primero y segundo año de bachillerato. Belén San Juan fue también una educadora muy importante, que muchos de ustedes la han oído nombrar, los que son educadores la han oído nombrar. Ajá. Belén San Juan creía en la educación integral. Ajá. Y en la escuela de Belén había teatro. Belén nos enseñaba, por ejemplo, a leer periódico. En la escuela se leía todos los días el periódico y se discutían las noticias y se hablaba sobre lo del día. Y uno estaba informado, desde los chiquiticos hasta los más grandes. Pero había un grupo de teatro, y ese grupo de teatro montó obras de mi papá. Y yo recuerdo que mi papá decía que los mejores montajes los había visto él allá, porque eran los más frescos. Y era donde los muchachos se expresaban sin estárselas echando de artistas importantes. Pues. Y hacer eso. Por ejemplo, montaron María Rosario Nava, que es una cantata bellísima sobre una mujer de Mérida, cuyo hijo en un momento dado resulta herido, un hijo que acompañaba a las tropas de Bolívar, y ella decide, como el muchacho no podía cargar su arma porque estaba herido, ella decide acompañarlo y cargar ella el arma de él. Toda esa obra está en verso y son bellos los versos, es una obra muy bonita. Esta Espiga Sembrada de Carabobo, que también es una obra hecha en verso, es muy bonita también, es muy adecuada a la labor escolar. Pero hay obras, por ejemplo, como Manuelote, que es un drama muy intenso, que no puede ser para niños, para jóvenes, porque inclusive el docente que se los está enseñando no va a entender cuál es el trasfondo de la obra. Mariposa de la oscuridad. Que es terrible también. No, hay obras que son muy fuertes, Entonces, el movimiento a mí me parece bien importante en la medida en que la gente entienda qué es lo que está haciendo y que de verdad se haga, porque es que si tú no conoces las cosas a fondo no puedes interpretarlas bien. O sea, si tú no eres realmente un personaje de teatro o una persona que ha estudiado teatro como debe ser, te va a ser difícil interpretar ese tipo de cuestiones. Entonces, yo pienso que hay que darle, matizar el asunto del teatro. Pregunta. Jonely Flores nos pregunta, desde los aportes del profesor César Rengifo que marcaron el arte y la cultura venezolana, ¿cómo se han vinculado o adaptado
con los cambios socioeducativos, culturales y artísticos que hemos vivido durante estos años. Bueno, yo pienso que ha habido la intención, de alguna manera, de usar las ideas de César Rengifo desde el punto de vista del teatro, desde el punto de vista de la cultura. Es decir, desde el uso del arte como un instrumento de educación y de cultura, de transformación cultural. Yo creo que ha habido la intención de hacerlo, pero no se han logrado esos cambios socioeducativos y culturales. No se han logrado por lo mismo que estaba hablando ahorita, porque se hacen las cosas improvisadamente. Para poder trabajar con este legado, digamos, de utilizar la pintura o la escultura o la dramaturgia como instrumento ideológico, como instrumento político, hay que tener el conocimiento previo de cada una de esas cosas. No se puede hacer a lo loco, porque entonces no existe o sea, no se logra el objetivo que se está pretendiendo. Yo creo que primero hay que educar a la gente específicamente en lo que se quiere. ¿Tú quieres ser teatrero? Bueno, vamos a trabajar sobre el teatro. O vas a trabajar con la pintura, vamos a ver cómo vamos a utilizar la pintura como elemento político. Porque es que sí se puede. Y los pintores lo hacían. Goya lo hizo cuando pintó toda la cuestión de la lucha independentista en España. Pero así como pintaba eso, pintaba a la maja desnuda o a la duquesa de Alba de otra manera. Pero lo hacía. Entonces hay que tener el conocimiento digamos, la intención y la voluntad de hacer las cosas bien hechas y no improvisadamente, porque si no, no se logra. Y yo creo que el gran problema aquí ha sido la improvisación en muchos aspectos. Tiene mucho. En todo este conversatorio y en el periplo que usted ha narrado sobre la vida política por el Partido Comunista, fue a Chile, después a España, estuve viendo un documental que aparece en televisión, muy completo. A usted, sale su hermano y otra gente. Y vemos el contenido social que tiene toda la obra de César Rengifo. En el teatro, hemos estudiado en el teatro algunas obras, pero también en la parte pictórica, en la pintura. Y escuché un término que quisiera su opinión sobre esa terminología, ese concepto que le dan. Le llaman el padre del realismo social en ese documental. Y es debido a su obra. Y como la última pregunta que usted acaba de responder, se habla de que, usted dice de que puede ser un arma el teatro, sí, más bien una herramienta. Pero bueno, sí, se utiliza, o el mismo César Rengifo usa su arte para mostrar el contenido social, la realidad social, y que a veces choca con los gobiernos, no solamente en esa época, sino ahora también que muchos tratan de cambiar y tergiversar lo que es el contenido de la obra. ¿Cuál sería su opinión sobre este término de el padre del realismo social en la obra de César? Mira, acuérdate que justamente con todo este cuento del comunismo y de la Unión Soviética y de mi papá era un comunista furibundo. Tanto es así que fue stalinista también. Bueno, y eso le da a uno así como pena, pero fue así. Era la época. Bueno, y la Unión Soviética impuso una forma de arte que fue el realismo social.
aquí, acuérdate que él venía de México y ya en México Diego Rivera había establecido toda una escuela para presentar la historia mexicana en sus murales y en términos generales en su pintura. Esa escuela mi papá la asimiló profundamente y a eso se agregó ese contenido, digamos, ideológico del comunismo soviético. Entonces, sí, él, sobre todo en la pintura, y no solamente él, Bracho y León Castro, inicialmente hicieron ese tipo de arte, de pintura. De ellos, los que siguieron haciéndolo de alguna manera fueron Bracho y mi papá. Ya suavizada esa forma de expresión, sobre todo pictórica. Pero al principio sí, mira, hay obras de mi papá, por ejemplo, hay un cuadro, yo no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un cuadro donde hay un obrero petrolero muerto y lo van llevando sus compañeros y se ve atrás la torre petrolera. Es muy dramático, terrible, ese cuadro es terrible. Y yo pienso que tiene que ver con eso, con ese realismo social tan marcado por esa forma de hacer arte que tenían los comunistas soviéticos, fundamentalmente. Ahora, en cuanto al teatro, ya la cosa fue diferente. Él fue como más suelto cuando escribía su teatro, lo hizo con un contenido ideológico muy fuerte, pero más liviano que en lo que refiere a la pintura específicamente. Entonces, sí, yo creo que sí fue de alguna manera, no sé si padre, pero sí estuvo bien imbuido en ese tipo de forma de expresión pictórica. Gracias. Mi nombre es Ramón Méndez. Para mí es un honor, la verdad, estar con la doctora Diana, la cual conozco bastantes años atrás. Un día que me visitó hace 40 años en mi casa, allá en San Jacinto, que nos llevó Echeverría. Sí, bueno. También quiero decirle a la doctora Diana que yo tuve el honor de conocer a su papá en la casa de mi padre en Caracas. Mi padre trabaja en el Retablo de las Maravillas, Ramón Hernández Cerruti. Imagínate. No sé si lo llevaban a oír nombrar. Seguramente. Seguramente que sí, fue amigo de su padre, bueno, tenía 12 años. Me recuerdo por la figura de su papá, no porque yo sabía quién era en realidad, ¿no? Entonces, pero a lo largo de tantos años, yo tengo ya 77 años, entonces, puedo decirle con claridad que es muy cierto. Y bueno, y con el gusto y placer de haberla conocido usted aquí, hablaba a entrar acá a este recinto con mi amiga Judith. Yo no sé qué pregunta hacerle, que bueno, chicos, hay cosas muy interesantes. Tener a una persona tan hermosa como la doctora Diana en nuestro Trujillo y verla allí tan rozagante, preciosa y hermosa, porque es joven, se ve sumamente joven, ¿verdad? Y hablar de una persona como César Rengifo, hablar de un viejo como yo de 77 años en este momento, es rigurosamente especial. Decir que amo este momento, estar con ellos, igual que todos ustedes, porque momentos como estos son muy extraños y raros, de verdad. Entonces, yo no llama, sino, por ejemplo, hacerle esa pregunta, pero en ese momento le decía yo, pues decirle, bueno, ¿cómo usted vive con nosotros en Trujillo, teniendo tantas conformaciones de estar en Caracas, estar en otro sitio, o tal vez en otro país? Entonces me decía esa amiga mía que le presente, no, pero es que ella se enamoró de un trujillano. Ah, sí. No, yo no lo voy a jugar, me da pena. El doctor Dimitri Vincenzo, mi amigo. Bueno, al respecto de eso, apartando eso, ¿no? Porque eso es lo más importante, por supuesto, que es un tremendo compañero y
y bella persona, que no es algo de su respuesta. La otra es que mi esposa en realidad no sabía qué era César Regino, pues imagínense, pues una de las preguntas pues que sería, ¿qué sugerencia podría usted darnos a nosotros como estudiantes de patrimonio? Pues yo soy estudiante también de patrimonio cultural. ¿Qué sugerencia para los conocimientos y la proyección de las manifestaciones culturales en nuestro estado, que al venir de su boca, al venir de sus sentimientos, cobra tal vez más importancia? Que usted nos diera pues una información, una sugerencia de que nuestras manifestaciones culturales sean proyectadas en nuestro estado. Ya usted tal vez ahora nos decía a nosotros sobre que los estatus del gobierno, del momento, pues no se preocupa por eso. Pero ¿qué tal vez nos puede decir usted, doctora? Gracias. De allá de la universidad, y con la compañera, hicimos un simposio de historia local trujillana, porque nos dimos cuenta de la necesidad de destacar las cuestiones de Trujillo, no del siglo XIX y no volver para atrás con la proclama de guerra, muerte y todas esas cosas, sino de lo actual, de lo presente, de lo que ha sido Trujillo siglo XX y siglo XXI. Joffrey nos llevó un grupo de muchachitos de la escuela Villamil que presentaron un performance de lo más bonito sobre la muñeca de la caleta. Bueno, yo pienso que eso es muy importante, porque ese tipo de mensaje ese es el tipo de teatro que se tiene que hacer en la escuela, ¿ves? De rescatar las cosas que no son propias. Hace años nosotros hicimos un simposio de la gente del núcleo en Santiago y San Lázaro, y la gente de Santiago montó toda la parte cultural, y yo recuerdo que hubo un maestro rural que llevó sus niños a hacer un baile que llamaban el baile de la cocuiza. Por primera vez yo me enteré de ese baile, pero además el baile echaba el cuento de cómo se le había bajado el pique desde la provincia para acá, pues. Entonces, ese tipo de cosas hay que rescatarlas. Mira, Trujillo tiene un patrimonio en actividades de distinta índole que pueden recrearse desde el teatro, desde la pintura, desde la música. Por ejemplo, los trapiches. Aquí no se ha escrito una historia sobre los trapiches. Los trapiches trujillanos, los trapiches de Mocoy, que eran 1.000.000 de trapiches lo que había, eso es un patrimonio. Entonces, sobre eso hay que contar, hay que trabajar y hay que escribir teatro, música y hacer pintura también. Que los niños recreen ese tipo de actividades en sus dibujos, en sus cosas. Porque es que el problema con Venezuela es que se ha convertido en un país macrocefálico. Nosotros tenemos una cabezota grandota que es Caracas, y yo soy caraqueña. Ajá. Pero resulta que quienes vivimos en el interior nos estamos dando cuenta de que somos raquíticos en el interior. Entonces hay que darle importancia a lo que tenemos, no solamente para adentro, hacia afuera también. Y presentar ese tipo de actividades como esa muñeca de la calenda maravillosa que vimos nosotros, bueno, sacarla, llevarla a otro sitio. Hay un congreso en Caracas, se llevan los muchachitos y se ponen a bailar allá y a echar el cuento completo. Y así como esa muñeca de la calenda, pues todas las demás cosas, el baile ese de la cocuiza o cualquier otra cosa, se inventan cosas, hay que reinventar. Y yo creo que eso es bien importante. Hacerlo ahorita es crucial, porque nos estamos perdiendo, nosotros estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo territorio, estamos perdiendo todo. Y hay que recuperarse, de alguna manera hay que recuperarse. Y nosotros los mayorcitos, yo soy un año mayor que tú, yo creo que tenemos la obligación de alguna manera incentivar a los jóvenes a hacer esas cosas. Muy bien, gracias, preciosa.
No, tranquilo. Bueno, mi nombre es Marisabel Daboín, soy maestrante de Patrimonio Cultural y mi pregunta es la siguiente. César Rengifo fue considerado un pintor del pueblo, pero además fue considerado un luchador social. Y como amigo del doctor Valera Martínez, que fue también un poeta luchador, ¿cuál fue la conexión entre ellos? Mira, ellos eran íntimos amigos. De hecho, cuando yo me vine a Trujillo, el papá que tuve aquí fue el doctor Valera Martínez. Y los dos eran unos soñadores. En Caracas, el doctor Valera Martínez vivía en una casa cerca de donde estaba creo que era cerca de allí, donde estaba la Asociación de Escritores de Venezuela. Eso era sobre la avenida Universidad. No recuerdo las esquinas, pero tenían unos nombres así muy de no sé qué cosa, Zamuro, de Zamuro, no sé qué, bueno, unos nombres horribles. Y había un sitio donde funcionaba en esa época lo que se llamaba el venezolano soviético, que era una casa de la cultura donde se reunía la gente pues a hablar de política y a hablar de la revolución, porque todos ellos soñaban con la revolución, todos. Había muchos trujillanos en esas reuniones. Y yo recuerdo que, en ese venezolano soviético los sábados se daban funciones de títeres. Los títeres nacían en mi casa. Mi papá hacía los muñecos, mi tía, una hermana de mi mamá, mi tía Chepina, los vestía. Y con la gente del grupo Máscaras, que fue un grupo de teatro que mi papá fomentó y dirigió durante mucho tiempo, que era un grupo político también, montaban las obras de los títeres mientras se reunían a hacer la revolución, los políticos, o sea, el doctor Valera Martínez, los Marín, Julio César Marín y el hermano, el doctor... ese no era de aquí, el doctor Guerere, Víctor Guerere, o sea, era un grupo de personajes que estaban siempre haciendo la revolución. Mira, el doctor Valera Martínez trabajó durante mucho tiempo en la Contraloría. Era un hombre tan sumamente honesto y tan, no sé cómo definirlo. Él tenía un volvajito, se movía en el volvaje para arriba y para abajo. Muchas veces, con la única persona con que mi papá me dejaba viajar y estar en su casa era con ellos, con los Valera Martínez. Y entonces yo viajé muchas veces con él en el fulano volvajito. Yo me acuerdo que por la autopista esa del centro, el viento levantaba el carrito. Y te digo, esa amistad fue muy duradera y muy buena. Ellos se respetaban mucho y yo pienso que tenían la formación política de ese grupo de gente, de esos comunistas de esa época, es muy especial, porque esos fueron hombres que realmente creyeron en lo que estaban haciendo, creían en el país, creían en la gente del país. Por eso mi papá, eso que tú dices, el pintor del pueblo, él creía en el pueblo venezolano, y el doctor Valera Martínez también. Ellos creían en eso. Y por eso pensaban que el día que llegara aquí una revolución iba a ser una cosa de verdad maravillosa. Nunca vieron los matices de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la Unión Soviética, que se desvirtuó absolutamente a través del estalinismo, se desvirtuó todo lo que inicialmente se había pensado que podía ser esa revolución. Entonces, ellos sí creían en lo que estaban haciendo. Y porque creían en lo que estaban haciendo, fueron siempre hombres honestos, digamos,
humildes de alguna manera. Mira, yo recuerdo que cuando mi papá y mi mamá compraron la casa donde nos mudamos después, la casa de Cumbres de Curumo, esa que vendimos ahora mi hermana y yo, esa casa se compró sobre la base de una hipoteca. Y mi papá se la compró a Tomás Enrique. Tomás Enrique había mandado a hacer la casa con el dinero que le había dejado su personaje de Negro Primero en Radio Caracas Televisión. Es una casa modesta dentro de todo. Cumbres de Curumo es una organización de clase media. También hay casas de clase media alta. ¿Sí? Hay una zona que realmente es de gente con bastante poder dinerario. Pero esa zona donde estábamos nosotros era más bien... Y mi papá se sintió muy incómodo los primeros años porque él se acordaba de las hermanas que se le habían muerto de tuberculosis, de Mercedita y de Conchita, y decía, cónchale, no tuvieron nunca la oportunidad de disfrutar una casa con jardines o como esta que tenemos ahora. Bueno, y el doctor Valera Martínez era muy parecido en ese sentido a mi papá. Yo las casas que le conocí, yo una vez me pasó unas vacaciones en San Carlos de Covedes, estaban ellos allá viviendo, y una casa del Banco Obrero, donde ellos vivían. O sea, como las casas digamos, de malariología, aquí. Nunca tuvieron cosas del otro mundo, pero se vivía con dignidad y se vivía. Y eso era lo más importante. Y uno aprendía de ellos muchas cosas. Entonces, yo pienso que esa fue una amistad muy buena, muy bella y muy larga. Sí. Tanto así que en la casa de Sí, su papá, de mi papá, que le lo regaló. regaló. Estando Claro. en Caracas. Exacto. Bueno, y Tobías tiene, y no me ha devuelto, la máquina de escribir de mi papá, que yo se la presté al doctor Valera Martínez en un momento dado y se quedó allá. ¿La está usando? Con la que, sí, seguramente la está usando. Doctora, y el Volvajito Azul lo vimos aquí mucho tiempo en Trujillo. Sí. El Volvajito Azul, el El Volvajito. bordadito azul del doctor Valera Bueno, eso Martínez. quedó en testimonio allí. Sí. No, esa familia fue muy cercana a nosotros. Más bien Tobías y yo nos hemos, o sea, no es que nos hemos alejado, es que no nos vemos nunca, pero el afecto está ahí, igualito. Ariel fue mayor de la maestranza de patrimonio, docencia por el patrimonio cultural. Primero quiero agradecer a la profesora Diana Mangifo, nos conocimos hace bastante tiempo, sí, de aquí, sobre todo aquí de lo que era la Casa Historia, ahora la Casa de los Tratados, y a la Universidad Rafael María Baral por esta oportunidad, de verdad que sí. Pero yo quería una pregunta no sobre César Rengifo, sino de los profesores Rengifo. Usted fue por mucho tiempo la conductora de esta casa, muy vinculada a la historia, muy vinculada al patrimonio, y quisiera que tanto a los maestrantes como a los estudiantes de historia local nos diera un poquito de cómo se trabajó aquí la historia, cómo por muchos años se dieron procesos, se dieron producción de libros, producción de muchas cosas, y nosotros ahora estamos estudiando todas las metodologías y precisamente qué metodología o qué instrumentos, cómo para todos los estudiantes, tanto de historia como de maestrante, y usted nos diera algunas luces sobre todo ese trabajo investigativo que se hizo aquí y las recomendaciones para todos nosotros. Mira, esa también es una pregunta peluda. Mira, el Centro de Historia nació de la mano del doctor Mario Briceño Peroso, que fue mi suegro, dicho sea de paso, el papá de él. Él, en el año 58, él lo nombraron gobernador de Trujillo,
Y también, y entonces pensó en la posibilidad de crear una institución parecida a lo que son las academias en Caracas, más o menos que funcionaba de una manera semejante, para el rescate y el resguardo de la historia regional, de la historia trujillana. Ajá. La primera, digamos, la primera promoción de individuos del Centro de Historia, pues se eligió a dedo, pero eran intelectuales trujillanos bien importantes, abogados, comerciantes, gente interesada también. El trujillano ha sido siempre muy interesado por la historia, y sobre todo por la historia local. Y todo el mundo quiere tener algún pariente de la colonia importante, algún briseño, algún daboín, de los primeros conquistadores. De los primeros conquistadores, todo el mundo tiene que tener ascendencia. Bueno, un historiador decía aquí que todos los trujillanos de alguna manera tenemos que, o el briseño, o otro apellido, no me acuerdo el otro apellido. Araujo. Araujo, sí. O sea, cualquier trujillano sí. Tiene una raíz de su apellido. Y todos están empantanados, como decía Guillermo Morón. Todos están empantanados. Uno no habla mal de nadie. Si uno habla mal de alguien, tiene un pariente cercano. Bueno, mira, aquí pasaron, bueno, el primer director fue el doctor Lomelli, que era abogado. Y después, cuando hubo la necesidad de una nueva directiva, en ausencia, los personajes que estaban aquí nombraron a Marco Rubén Carrillo, que digamos que se eternizó, pero positivamente, como director del Centro de Historia. Este señor fue realmente quien construyó el museo, quien hizo posible que aquí hubiera montones de cosas maravillosas, porque él tenía muy buenas relaciones con embajadores, con gente que eran anticuarios, y esa gente trajo cosas, trajo piezas para el museo. Muchas fueron donadas, otras fueron compradas. Y las compras las hizo Marco Rubén de su propio peculio, y de verdad que en algún momento hay que reconocerle el trabajo que él hizo durante muchísimos años aquí. Y el museo funcionó. El museo funcionó porque además él era un tipo con un sentido, lo que yo decía ahorita, ese sentido de probidad, de hacer las cosas meticulosamente bien hechas, pues. Entonces, don Mario logró, cuando creó el Centro de Historia, a través del decreto fundacional, que esto dependiera de la gobernación del Estado, de la gobernación directamente, o sea, del gobernador. Y la gobernación era la que le daba un estipendio al Centro de Historia para funcionar. Era un estipendio muy pequeño. Yo entré al Centro de Historia ya como directora en el 2005, antes había entrado como miembro de número. Y cuando Marco Rubén ya se vio que estaba muy deteriorada, pues me llamó y hubo una elección Consenso. Sí, consensual. Y me nombraron a mí para dirigir el Centro de Historia. Yo estuve 5 años dirigiendo el Centro de Historia. Antes, o sea, durante el tiempo de Marco Rubén, con la anuencia de don Mario, se pudo crear un boletín del Centro de Historia donde se recogían los trabajos de los miembros y de mucha gente que escribía para trabajos sobre Trujillo y sobre las cuestiones trujillanas para ese boletín. Ese boletín, yo no sé si números del boletín. Ese boletín estuvo saliendo durante muchísimos años porque se publicaba desde Caracas y se mandaban los números para acá. Bien importante, un boletín muy importante. Cuando yo asumí, también logré, o sea, dentro del presupuesto nosotros hacíamos un plan de trabajo anual. Y decidimos darle continuidad al boletín y creamos un nuevo boletín, una nueva etapa del boletín, que era más bien una revista. Y allí se comenzaron a publicar cosas, se publicaban
elementos de la colección de documentos. Don Mario, cuando estaba de director del Archivo General de la Nación, logró la recopilación a través del hermano Nectario María de los documentos de la fase inicial colonial de Trujillo, recogidos en el Archivo General de India de Sevilla. Entonces él llevó para el Archivo General de la Nación esa colección, pero para acá mandó una copia de esa colección, son 80 tomos. A raíz de cuando se hizo el asalto, porque esto fue un asalto del Centro de Historia, yo logré sacar esa colección y se la entregué a Yerlin Peña y Yerlin se la llevó a la universidad. Esa colección está en la universidad. No está en la biblioteca de la universidad, está en digamos, un sitio especial que se hizo para la gente de historia en el Departamento de Ciencias Sociales, que tienen una biblioteca especial y ahí están esos son 80 tomos de documentos iniciales de Trujillo. En el taller de la, historia toda de la, en el taller de historia de Ayala. Exactamente, en el taller de historia. Allí está todo lo que es la historia, la fase colonial de Trujillo, la invasión de Gramont, todo eso está reflejado en esos documentos, que es una cuestión inapreciable, eso no tiene valor, eso no tiene precio. Bueno, sobre la base, muchos de esos documentos nosotros los reprodujimos en los 5 tomos que logramos sacar del boletín que se hizo. También publicamos en esa época algunos libros, uno de Peña Peña, otro del doctor Negro Zamontani de poesía, no recuerdo, fueron 3 o 4 libros que publicamos en esa época. O sea, se hizo un trabajo editorial importante porque nosotros pensamos que eso era bien importante, que la gente conociera no solamente la historia, sino las cosas que se estaban haciendo en Trujillo. Y bueno, pero bueno, eso se cortó y ahí quedó. Yo creo que esto hay que de alguna manera retomarlo, hay que ver qué posibilidades había de volver a publicar, de volver a hacer cosas. Ahora es más difícil, pero ahora se puede hacer por internet. Digitalmente, entonces se puede retomar el boletín, solicitar los trabajos de la gente. Justamente la gente de los estudiantes de patrimonio pueden hacer un trabajo buenísimo en ese sentido. Miren, en la biblioteca pública, María Luisa Aragorri, nosotros teníamos aquí una colección de prensa, de la prensa regional, tanto de los Andes como del Tiempo, desde la creación de los periódicos hasta el día de la toma. Eso estaba allí recogido y afortunadamente no quemaron esos periódicos, sino que los mandaron para la biblioteca pública. Eso está en un depósito allá. Ese material hay que recuperar, hay que hacer un trabajo de ir allá, limpiar, pasarle una aspiradora por el polvero y todo eso, fotografiarlo, a digitalizarlo y a recopilarlo otra vez, porque eso es la historia de Trujillo. Y si eso se pierde, es decir, Trujillo prácticamente no tiene historia. Sí. Trujillo ahorita no tiene historia, porque se ha perdido prácticamente todo. Se ha perdido muchísima información. Y con el cuento de que los libros estaban contaminados, se perdieron muchos libros de la biblioteca pública también. Entonces yo creo que ahorita el trabajo, sobre todo de ustedes que son maestrantes de patrimonio, uno de los trabajos que tienen que proponerse es el rescate de ese material hemerográfico que es imprescindible para cualquier investigación que se haga sobre el Trujillo contemporáneo. Es imprescindible, porque los periódicos no lo tienen. No. Ellos han digitalizado desde el momento en que perdieron la posibilidad de comprar papel para acá, pero lo anterior no lo tienen, parece mentira. Entonces no tenemos historia. Entonces, bueno, hay esa posibilidad, vamos a aprovecharla. Y yo creo que es importante que de alguna manera de verdad se organicen en equipos
mira, nosotros somos los que vamos a limpiar, nosotros somos los que vamos a recopilar, nosotros somos los que vamos a fotografiar, nosotros somos los que vamos a hacer tal cosa, y se comienza a trabajar con eso. Pues es sumamente importante. Si eso se pierde de verdad, nos quedamos sin historia contemporánea. Gracias por la suerte. Buenas tardes. Victoria Montilla, maestrante de Educación Patrimonio Cultural. Primero que nada quiero darle un agradecimiento a la doctora por estar compartiendo su bonita historia acá con nosotros hoy. Mi pregunta, de las diferentes obras en el aspecto pictórico de su padre César Rengifo, ¿cuál considera usted que ha sido la más importante en el aspecto sentimental? Ajá, ¿por qué? Y si aún se conserva. Que se llama su música interior, porque es una representación de sí mismo, en cierto sentido. El muchacho tocando con el violín, con una rama. Ajá, sí, el cuadro está en alguna parte, pero no sé quién lo tiene. Ese cuadro lo compró un abogado de apellido Gamboa hace muchísimos años, y después que él murió, pues no sé los hijos que hicieron, seguramente lo vendieron, no sé dónde está. Ahora, fíjate tú, él tuvo los murales, para él fueron muy importantes, desde el punto de vista, digamos, sentimental también. El mural de Amalivaca tuvo para él una importancia fundamental en el sentido de que es hecho con mosaico. Y para él trabajar con los mosaicos tuvo que aprender a hacerlo. Había estado en Italia, había visto los mosaicos, por ejemplo, del Vaticano, que son una cosa del otro mundo, de verdad que son del otro mundo. Y él comenzó a trabajar con eso. Eso es un trabajo sumamente difícil porque es como un rompecabezas con vidrio. Bueno, y cuando él estaba haciendo el mural de Amalivaca allá en la torre del Centro Simón Bolívar, él se enfermó con un tifo, le dio fiebre tifoidea y estuvo varios meses sin poder seguir trabajando. Y todo eso contribuyó a que realmente ese sea un mural que para él fue sumamente importante, terminarlo. Además, terminarlo porque, mira, al mismo tiempo que mi papá estaba haciendo el mural de Amalivaca, Pedro León Castro le habían dado para hacer un mural, pero ya pictórico, en Anzoátegui. Y él hizo un mural también desde el punto de vista histórico sobre los esclavos en Venezuela y la lucha de los esclavos en Venezuela. Y entonces, después que lo había terminado, al gobernador no le gustó y lo tomó. Entonces mi papá tenía pavor de que esa cosa pudiera pasar también con aquel mural que le había dado tantísimo trabajo. Ajá, pero no, el mural del Centro Simón Bolívar pues se conservó y está ahí. Después hizo el mural de la nacionalidad que está tengo tantos años que no voy a Caracas que a mí se me olvidan los nombres de los sitios, que está ahí cerca de donde está la escuela militar. Ese mural para mi papá fue bien importante también, y sufrió mucho haciéndolo porque las paredes donde lo hizo no estaban aparentemente bien construidas. Había un problema con esa cuestión. Y de hecho sigue habiendo el problema porque a veces se caen pedazos del mural y entonces tiene que volverlo a montar y bueno, aquello es un rollo. Ese fue el segundo mural. Y había un tercer mural que no llegó a ser, pero el boceto lo tenía, el boceto es muy bello. Y ese boceto lo adquirió, se lo compró a mi mamá, Ali Rodríguez, cuando estuvo de director de PDVSA. Yo me imagino que en alguna parte de PDVSA debe estar ese boceto. A nosotros lo que nos quedó fue una foto, una infografía de ese boceto que es muy bello, que ya la culminación del proceso histórico de Venezuela llega hasta el petróleo.
porque Amalivaca es la parte indígena. Después está el de la nacionalidad, que es toda la construcción de la República, y este último sería siglo XX. Entonces, pero no. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Du Villegas y soy estudiante del posgrado de Educación Patrimonio Cultural. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué aportes nos deja la visión o pensamiento social, ideológico y estético del dramaturgo César Rengifo para la Venezuela actual? Y otra pregunta: ¿qué nos expresa el dramaturgo Rengifo en su obra titulada Lucha y Victoria, que fue un mural que él hizo en el año 1971? ¿En dónde? Ese no lo conozco yo. Sí, acá lo tengo. Ay, pásamelo. Mira, justamente cuando mi papá hace la obra, los murales son 3 etapas de la historia de Venezuela. La primera es la de Amalivaca, que es la parte indígena, que termina justamente el mural donde están unos indígenas viendo un casco de un conquistador. Ahí termina ese mural. El segundo mural es ese, que son 3 paneles. En esos 3 paneles él va expresando la lucha de la independencia, después ya la construcción, digamos, de la república, y ahí termina con el proceso, digamos, en que se va ya a hacer Venezuela, conformada como república. Y ese tercer mural que no se hizo, comenzaría prácticamente donde termina este, y termina en la explotación petrolera, cuando se inicia el proceso de explotación petrolera, porque no se les olvide a ustedes que Venezuela transcurre toda su etapa republicana siendo una nación rural. El urbanismo comienza aquí, es cuando comienza la explotación petrolera prácticamente, que viene el éxodo del campo hacia las ciudades y hacia los campos petroleros. Entonces eso es lo que él expresa en esos murales. En este mural él también creo, ¿no?, que él quiere visibilizar a las luchas de esas personas que fueron invisibilizadas, ¿verdad?, como los afrodescendientes, los indígenas y los campesinos, ¿no? Porque si analizamos la obra, bueno, ahí está reflejada, ¿no? Y según acá el texto pues dice eso, que quiso ¿De quién visibilizar. es el texto? ¿De quién es el texto? Es de un grupo de la cátedra denominada César Rengifo, una cátedra intercultural. Pásame esa revista un momentito, por favor. Pero fíjate tú que le dan un nombre que no tiene Es la primera. Sí, aquí está. Doctrinas que justifican la conquista del norte por Venezuela. Sí, aquí está la lucha. El sacerdote que sale con el indiecito es el padre de las casas. Entonces ahí se ve, sí, hay una serie de personajes y de cosas horrendas que se hicieron en esa época, que están en esa imagen. Es parte del mural de la nacionalidad. Y aquí está la última parte, donde ya está Bolívar con la bandera de Venezuela, está el ejército, están los personajes importantes. Hay un acta aquí de Carabobo, y están personajes como Simón Rodríguez, y hay una serie de personajes importantes allí reflejados dentro del mural. Ese es el mural que yo te digo que se llama el mural de la nacionalidad, es la construcción de la parte de la nacionalidad. Evidentemente, allí hubo eso que tú dices, la visibilización de todo ese proceso de lucha interna terrible que hubo entre los indígenas, entre los africanos y entre los conquistadores. Pero eso hay que verlo dentro del contexto. A mí lo que me mortifica muchas veces es que a veces se ven las cosas como blanco y negro. Eso es funcionalismo puro. Eso no tiene otra expresión.
Cuando tú ves las cosas como si fueran una fotografía, eso es funcionalismo. Hay que ver la época dentro del contexto de lo que se estaba jugando en ese momento, de que por qué se hacían las cosas de determinada manera. ¿Por qué cuando se mata al tirano Aguirre se lo pica en pedacitos y se distribuyen los pedazos por todas partes? O con José Leonardo Chirino también pasa lo mismo. Era la época y era lo que correspondía hacer en ese momento. Entonces no se puede trasvasar lo que ocurrió en ese momento a lo que puede estar ocurriendo ahorita o lo que ocurrió después. Ni decir, no, es que fueron unos bichos malditos que hicieron. No, hubo cosas muy negativas y hubo cosas muy positivas. Mira, nosotros hablamos en castellano, no hablamos ni en aymara, ni en ningún lenguaje indígena, porque justamente se impuso el castellano porque había 1 millón de lenguas indígenas y nadie se entendía. Fíjate tú que ahorita en el siglo XXI, en México, entre las poblaciones indígenas hay más de 60 dialectos diferentes. ¿Cómo se entiende esa gente? En español. Pues si no se entiende. Entonces hay cosas que hay que balancearlas. O sea, no se puede hablar permanentemente de que cómo nos fregaron, cómo invisibilizaron. Sí, es verdad. Había muchas cosas que no se veían, pero que no se veían porque tampoco la gente hacía mucho empeño en que se vieran. Digamos, los ofendidos. Cuando aquí se alza José Leonardo Chirino, y se alza como debe ser, hizo lo mismo que hizo Zamora, pero eran épocas distintas. Y José Leonardo Chirino se fue y dijo, voy a matar todo el que sepa leer y escribir. Y Zamora dijo lo mismo en una época diferente. Entonces hay que ver las cosas en su momento y a qué responden. ¿Cuáles son los estímulos que de alguna manera determinan que se actúa de determinada manera en ese momento y por qué se hacen las cosas de esa manera? Y si hubo rasgos positivos y si hubo rasgos negativos. Evidentemente hubo muchísimas cosas muy negativas, pero era la época. Todavía hoy día en el siglo XXI hay esclavos. Y eso lo leemos nosotros cada rato en internet y esclavitud de narcos. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ves? Entonces hay que saber cómo, es decir, la cuestión ideológica tiene que matizarse para poder aprovechar la vida. No se puede utilizar de una manera plana, porque entonces vamos a eso, a la fotografía. En una fotografía te puede decir 40.000 vainas. Fíjate tú, la muchachita aquella de cuando Vietnam, la de Napal, que ahora es una mujer ya vieja, que vive no sé dónde, que en estos días salió un reportaje sobre ella. Esa foto es terrible, pero la tipa sobrevivió y vive todavía. Entonces habría que ver cuál es su visión actual de aquel momento espantoso que vivió. Cuando se hable de la guerra de Ucrania, que se hablará en algún momento dentro de 50 años, ya uno no estará ni vivo en ese momento, hay que ver cómo va a ser el balance de esa guerra. Entonces hay que ver las cosas, digamos, en perspectiva, siempre. Y a veces los pintores, y en este caso mi papá, también actúan funcionalistamente, o sea, expresan todo el sentimiento de rabia y toda esa, porque mi papá decía que él era Caribe, y tú te veías a mi papá con una boina y mi papá era un gallego cualquiera, vulgarísimo. Entonces, es eso, es lo que percibe cada quien, ¿ves? Cómo se siente cada quien. Y cómo percibe la historia. Mi papá tenía y nosotros tuvimos muchas discusiones por eso, porque, claro, yo estudié historia por mi papá y por un profesor que tuve maravilloso que se llamaba
era de apellido Solórzano Bruce, era un adeco furibundo, pero mi curso de cuarto año de bachillerato en el liceo de aplicación era un curso de miristas y de comunistas, y él nos ponía a discutir. Y porque el doctor Acosta Sáenz me impulsó también a estudiar historia. Y yo tenía unas discusiones muy graves con mi papá, porque mi papá era muy del sentimiento hacia los problemas históricos. Y claro, yo estaba estudiando, entonces yo era más académica. Entonces esas cosas hay que verlas en ese sentido, pues equilibrar lo sentimental con lo académico, con lo que verdaderamente dice la historia de los hechos específicos. Bueno, Liliana Briceño, primero, profe, verdad. agradecida que esté acá, ¿no? Siempre cuando usted viene para acá, empezar a hablar, no se traslada hasta allá, se puede hasta imaginar esos hechos tan importantes. Mi pregunta para usted sería la siguiente. Desde su punto de vista como hija del gran dramaturgo César Rengifo, ¿cuál sería el aporte más importante de la obra de su padre al proceso histórico-cultural venezolano? Mira, yo creo que tanto el teatro como la pintura, yo pienso que mi papá realmente lo que él produjo, y más el teatro que la pintura, fue sumamente importante, porque de verdad tiene o sea, son obras que van a trascender en el tiempo, que no se mueren, no se han muerto. Ya mi papá tiene 40 y pico de años de muerto. Y sin embargo siguen vivas. Hay obras, por ejemplo, como la Sonata del Alba, que yo no sé si alguno de ustedes la conoce. ¿Tú la conoces? Sí, yo la conozco. Que está vivita y coleando, que es vigente, y ahorita con estos aguaceros más. Y hay obras que son sumamente importantes, que tienen una trascendencia. Esos murales tienen una trascendencia enorme, porque lo van a ver otras generaciones y van a aprender de ellas. ¿Ves? Cuando mi papá lo llamaron para hacer el mural de Amalivaca, era en la época de Pérez Jiménez. Y yo recuerdo que él estuvo muy angustiado con esa proposición, porque era Pérez Jiménez y era el Centro Simón Bolívar. Ahí fue donde trabajó mi papá, y perdón que la trajeron. Y con el doctor Rodríguez Cárdenas, que era el director del Ministerio del Trabajo. Exactamente. Ahí estaba mi papá trabajando con su papá. Ah, bueno, fíjate, ahí está. Entonces, para hacer ese mural. Para hacer ese mural. Bueno. Entonces, es que Rodríguez Cárdenas fue uno de los que fue a hablar con él en relación a eso. Que estaba en el retablo de las maravillas. Mi papá era director del retablo de las maravillas. Entonces mi papá habló con Salvador de la Plaza. Y Salvador le dijo: mira, César, haz el mural. Eso trasciende, tú te vas a morir, eso va a estar igualito. Y van a pasar generaciones y van a ver el mural. Hazlo. Y entonces mi papá se animó y hizo el mural. Y así fue con nosotros también. Entonces yo creo que por eso es importante. Sí hay una trascendencia en la obra de él, que va a pasar. Nos moriremos nosotros también, las hijas, y esa obra va a estar allí para los nietos, para los bisnietos. Así es. Entonces, bueno, eso es. Doctora Diana, un placer estar aquí compartiendo con usted este momento tan interesante. Mi pregunta gira en torno a la investigación, ya que tuve la oportunidad de leer una investigación asesorada por usted del núcleo universitario, y allí estaba referida a la ciudad como centro de aprendizaje de la historia local. Por ello quisiera que nos narre brevemente su experiencia como investigadora de la historia y cultura local trujillana. Mira,
Estamos haciendo trampas, no son de César. Es que trabajar aquí es muy difícil, aquí en Trujillo, porque no hay mucho material. O sea, inclusive, porque por ahí alguien me preguntó esta mañana en relación a los cuicas. ¿Ah, tú? Ajá. El problema con Trujillo región, es que cuando Trujillo se creó, se fundó, aquí fueron soldados, militares. Los militares no se ocupan de la historia, señores, se ocupan de las cosas que tienen que ver con la estrategia, con esas cosas, pero no se ocupan realmente de lo que es la parte social o cultural de los procesos históricos. Entonces, Oriente lo conquistaron o lo colonizaron los curas, y los curas dejaban testimonio hasta de lo más mínimo. Aquí no quedó testimonio de nada. Aquí se destruyó lo que había que destruir y ya está. Entonces, cuando uno comienza a investigar sobre Trujillo, se da cuenta de que tiene que empezar a escarbar, pero a escarbar de verdad. Ajá. Los materiales, claro, ha habido mucha gente que ha escrito como mi suegro, como don Mario, que escribió la historia de Trujillo, y sí, se consiguen materiales que hablan de Trujillo en términos generales. Y hay personajes, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando porque me pidieron que hiciera una biografía muy breve de Cristóbal Mendoza para niños. Y ustedes no se imaginan lo que me ha costado, porque sobre Cristóbal Mendoza hay muchas cosas escritas, sobre su parte política, sobre la parte de que fue el primer presidente, sobre toda esa parte está escrita. Pero váyase a la infancia de Cristóbal Mendoza, o lo que era Trujillo en esa época, o váyase a la vida de él en Barinas cuando fue protector de los indígenas. Entonces allí hay cosas que están tapadas, que se han negado, que se han ocultado inclusive, porque acuérdate que la historia la escriben los vencedores, eso es lo que dice. Y muchas veces los vencedores tapan lo que no les interesa que se escriba. Entonces, para los trujillanos es difícil rescatar procesos de la historia de Trujillo. A mí me ha costado mucho, te lo digo francamente. Entonces, pero sí se puede escribir sobre la historia de Trujillo. Además, miren, hay una cosa, señora Gorri decía que lo que peor que hay es un historiador imaginativo, y resulta que él era un historiador imaginativo. Porque cuando él escribe, por ejemplo, Casalión y su tiempo, y él describe cómo se reunía la gente a tomarse las jícaras de chocolate, todo eso es imaginación pura. Y eso es muy sabroso cuando uno recrea la imagen de una gente haciendo determinadas cosas. Entonces, cuando se reconstruye la historia de Trujillo, uno tiene que trabajar mucho y muchas veces con la imaginación. ¿Cómo se vivía? Por ejemplo, con este personajito chiquito, Cristóbal Mendoza, cuando estaba chiquito. La casa estaba aquí en la esquina, donde ellos vivían, y eran una 14 de hermanos. Él fue el séptimo de la familia. No era el único, no era el hijo único, era el séptimo hijo de la familia. Entonces yo me imagino a ese poco de muchachitos viviendo allí, recibiendo clases, porque recibían clases era en la casa, eran niños privilegiados, no era cualquier hijo de vecino. Entonces tenían la posibilidad de que fuera un maestro, les enseñara las cosas igualito que a Bolívar tuvo sus maestros especiales, porque eran niños privilegiados. Cuando él se va a Caracas a seguir estudiando es porque es un niño privilegiado, no todo el mundo se podía ir a estudiar a Caracas. Así es. Entonces esas cosas hay que irlas hilando fino. Pero yo me imagino que él saldría de las negras con las cestas y las cosas a comprar las verduras y a comerse los dulcitos donde las monjas. Era lo que pudieran haber hecho los niños en esa época. Había caballos, no había carros, no había...
O sea, es un Trujillo distinto. Entonces hay que meterle un poco a la imaginación también para recrear la parte histórica de lo que se vaya haciendo en la investigación. A veces las investigaciones son muy duras. El otro día Moncayo me decía, es que ustedes los académicos que hablan con ese lenguaje que no se entiende. No, no es que no se entiende, es verdad. El problema está en que los académicos escriben para élite y no para la gente del común. Y hay que escribir para la gente del común. Entonces hay que dirigirse a la gente en otro lenguaje. Más sencillo. Muy perfecto. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta a la profe Diana, porque yo lo que quiero es hacer algunas cuestiones puntuales, ¿no? Yo me reencuentro con la profe Diana precisamente por el trabajo de grado de la maestría de patrimonio. Yo estoy trabajando con Salvador Valero y yo me encuentro en una de los elementos que estoy trabajando que Salvador Valero era amigo del padre de la profe Diana. Entonces yo trato de contactarme con ella a través de un amigo en común, porque fíjense cómo nosotros trabajamos en la misma universidad, pero el respeto que todos le tenemos a la profe Diana es una cosa abismal. Sí, eso. Es abismal porque es así, pues tiene que ser así. Y bueno, resulta que yo concertamos una entrevista y la profe me dice, sí, ¿cómo no ven para la casa? Y yo voy para su casa y a partir de eso ya casi no salgo de allá, porque ya casi me quedo en la casa de ella. Resulta que la profe cuando habla de las cartas, ella encontró en las cartas de su papá comunicación entre Salvador Valero y César Rengifo. Imagínense ustedes el hilo conductor que nos ha traído hasta acá, ¿no? Eso es algo que tampoco estaba conocido, que tampoco está muy editado, que la gente no conoce. Ellos eran amigos y de hecho Salvador Valero le regaló al papá de la profesora unos cuadros que ella acaba de donar al Museo Salvador Valero. Ella lo donó hace poco, que todo el mundo me decía, pero ¿por qué los dona? ¿Por qué no? Porque ella tiene, esa es la otra cosa, ella es caraqueña, ¿verdad? Igual que yo. Y resulta que nosotros sin ser trujillana, estamos trabajando por Trujillo y le estamos dando elementos de trabajo a esta gente que, como ustedes que están acá, y que muchas veces no ven la importancia del elemento patrimonial, que como lo decía ella, va muchísimo más allá de un edificio, va muchísimo más allá de las ideas, o de un plato de cocina, porque nos ha tocado hasta hacer cursitos para vender arriba en Carmona, para financiar el del simposio, para financiar otras cosas. Y la gente no cree que la profe Diana hace dulce, sí, la profe Diana le mete en la cocina. Claro, así pues. Y bueno, yo hago aquí también, y bueno, ahora traje aquí también para compartirlo, porque hasta eso nos hemos trujillanizado, ¿no? Fíjense, nosotros no sabíamos nada de eso, llegamos a este pueblo, nos casamos acá, tuvimos nuestros hijos acá, enterramos a nuestra familia acá, y nos quedamos acá, pues. Entonces este pueblo también es parte de nosotros y es patrimonio nuestro que debemos conservar y debemos valorar, y a la vez cuando hacemos las actividades como el simposio es una manera de investigar y de dar a conocer no solamente lo que está escrito, sino lo que está en boca de esas comunidades y de esa gente del común del pueblo que a veces no se atreven ni a venir para acá porque no saben cómo vestirse, porque eso nos decíamos acá, pero ¿cómo tenemos que ir vestidos? Pues pillamos ahí tampoco, no, ni lentejuelas, pero no, pero ¿cómo vamos a ir a hablar? Mire, todos hemos hablado con la profe Diana y ustedes no tienen que utilizar ningún lenguaje extraterrestre para comunicarse, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí está la cosa, ese miedo que muchas veces tiene el trujillano de expresarse o de decir las expresiones. La profe ha adquirido esto de arregolito. A mí me da risa cuando me dice arregolito. Eso es de acá. La profe Nancy, no, yo no como ají, usted la viera ahora, ¿verdad? Come ají, ya también es caraqueña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora, fíjense, nosotros estamos haciendo ese trabajo, ya estamos planificando el próximo simposio que va a ser en noviembre, ¿verdad, profe? Ella va a viajar, pero nos va a dejar las directrices para nosotros seguir trabajando, ¿sí? Y la esperaremos con ansia para seguir en eso, ¿no? Y así es, pues, o sea, ella es incansable. O sea, la edad no es límite, no es límite. Entonces, ¿por qué si estas nuevas generaciones lo tienen todo a la mano, no lo pueden hacer posible? Si la profe que está jubilada, si yo que también estoy jubilada, si la profe Nancy que también está jubilada, estamos en esto. Porque además, no es que recibimos un salario adicional por este tipo de cosas. No. Muchas veces hay que incluso poner plática del bolsillo para poder postear las cosas, para poder dar el certificado, para poder hacer las cosas. Y quedarnos hasta muy tarde en la biblioteca pública, como fue la cuestión de la exposición de fotografías. Para montar las fotografías y editarlas y acomodarlas, cuáles eran, cuáles no eran, cómo montarlas, cómo hacer, y venía con el profesor Alimedina, con el florero, que el florero no va ahí, que el florero va allá, y yo marcando con el florero para todos lados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, sí, ahí está.
todo y me quito a pelear con todo el mundo. No, es que eso no es así, ¿ves? Entonces la profe me pregunta, ¿con quién peleaste hoy? No, hoy no he peleado con nadie. Entonces, de eso se trata. Esta maestría de patrimonio es una maravilla. Yo la he fundado con ustedes, no tengo una idea. Ya yo estoy terminando y bueno, casi que me vuelvo a inscribir otra vez para ver cómo seguimos, ¿no? Pues, porque de verdad que es maravilloso y a mí me ha dado la oportunidad, como le digo, de reencontrarme con la profe Diana, de aprender cualquier cantidad de cosas que estaban ahí guardadas. Hay muchas expectativas que tiene. Claro, eso trasciende, pero nosotros luego le damos otra mirada y hasta le cambiamos los nombres como a mural, fíjense. Porque nos conviene cambiar este nombre, porque nacionalidad no, vamos a poner otro nombre que sea más atrayente, porque para el modelo que necesitamos es lo que está de moda, ¿ves? Pero en síntesis, lo que está allí, cada uno lo reescribimos, cada uno lo captamos y cada uno le seguimos dando vigencia en el sentido de que seguimos vivos y seguimos transmitiendo. Entonces eso es todo. Me agradezco infinitamente siempre con la profe Diana y ojalá Dios nos la tenga por muchísimos años más para seguir aprendiendo de ella. Y bueno, y seguir compartiendo todos estos momentos importantes, pues hoy. Muy bien. Yo no, de verdad que, profesora Diana, todo el mundo me ha hablado de usted. Yo soy Chemir Colina, no soy académica, ni siquiera tengo pregrado, pero soy una investigadora desde los 20 años del área de patrimonio, soy artista plástico y poeta, ¿no? Y estoy aquí, soy la esposa de Pedro Pérez Aldana, todo el mundo sabe. Y bueno, me vine de acá hace un año de Valencia. Estar frente al hijo de César Rengifo, que para mí es uno de mis artistas más importantes, que me ha marcado desde el punto de vista de la investigación y de lo que es el contenido de su obra desde el punto de vista investigativo y de todo lo que plantea. Voy a hablar como artista. Normalmente yo también soy curadora, escribo sobre los artistas y normalmente nuestra visión o nuestra lectura de la obra de un artista va también unida a la propia vivencia, ¿no? Está el lenguaje técnico que uno utiliza para describir la obra desde el punto de vista de la forma, el color, etcétera, que es el análisis plástico, pero está el contenido que, vamos a decir así, es esa lectura personal que se le da. Eso va unido a nuestras propias vivencias. O sea, yo no puedo leer una obra del maestro César Rengifo ahorita como lo pudo haber leído mi papá hace 40 años. O sea, tengo casi la misma edad del tiempo, un poco más, mentira, más, que lo que tiene muerto el maestro César Rengifo. Sin embargo, también es cierto que los artistas servimos de una manera u otra de conexión con esa realidad y con esa historia que nos circunda. Que si no nos pega directamente, siempre hay algo que se cuela dentro de nuestro trabajo. Eso es, cualquiera que lo diga, hasta incluso de manera inconsciente. De hecho, cuando tú descodificas la obra de un artista, puedes conseguir cosas que ellos ni siquiera mismos se plantearon decirse, a mí me ha pasado, pero tú dices esto. Oye, de verdad, yo había pensado en eso, pero no creía que estaba en mi obra. Y con César Rengifo, no solamente en su dramaturgia, sino también en las artes visuales, pasa eso. Por supuesto, trabaja el realismo social, trabaja todo porque es un hombre sensible con la parte social. Eso no lo hace de un lado o de otro, simplemente sensible a lo social. Al otro, a eso que se ha perdido, que es la humanidad. Él pasaba, y es una cuestión muy común en muchísimos artistas, ¿no? Claro, depende del tema. Hay unos que lo plantean desde el paisaje, hay otros que lo plantean desde la figuración, otros desde la abstracción, X. Pero todos nos planteamos por la hipersensibilidad, digo yo, que tiene todo creador, que no nos hace diferentes, simplemente nos hace distintos. Digo, que no nos hace mejores, simplemente nos hace distintos. La visión del artista es distinta. Yo le quería preguntar algo que a mí yo estoy en un grupo de patrimonio, porque yo siempre ando metida por ahí por los grupos, pero no hablo porque después me caen encima. Vi en un grupo de patrimonio que decían que para uno poder realizar un ensayo o un trabajo de investigación tienes que tener la documentación avalada y que esa persona debería de tener títulos, grados, magíster, doctorado, no sé qué. No, lo vi en un grupo. Y yo digo, bueno, pero si es así, a ver, vamos, entonces Vigo no hubiese podido hacer nada, ¿no? Y es el papá de la investigación. Él posteriormente estudió.
pero cuando él inicia, no. Entonces, ¿qué importancia tiene usted, que es la maestra aquí, todo el mundo me lo ha dicho, yo encantada de conocerla, qué importancia tiene la narración oral? Eso en la construcción de la historia presente, que es importante, porque todo el mundo se preocupa por la historia pasada, pero no nos preocupamos por construir la historia que está pasando. Se nos están falleciendo las personas fundadoras, los artistas, no sé qué, en estado de indefensión total. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con eso? ¿Quién se preocupa por escribir esa historia contemporánea? ¿Qué opina usted sobre eso? Porque si no importa quién la haga, pero que quede un testimonio. De hecho, por eso la etnografía ha estado tan en boga de muchos años para acá, porque es el relato, es el cuento, es el que te grabo, porque muchos de ellos no tienen nada escrito. El hombre del anillo nadie sabe dónde murió, ni cuándo, ni cómo. Y así y sobre todo en el arte, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted eso? A mí me parece que eso es sumamente importante, porque la historia, hay una historia escrita que hay que buscar, pero hay una historia que está por escribir. Así es. Fíjate la historia oral. El problema es que, claro, la historia oral ha tenido mucho detractor, porque de hecho la gente cuenta, la gente narra. Yo hoy les he hecho un cuento sobre mi papá, y es un cuento, pero a lo mejor mi hermana viene y echa un cuento distinto. Entonces lo que hay es que contrastar esos dos cuentos para ver dónde están los puntos de encuentro, y sobre esa base ir construyendo lo que sería la historia real. Porque miren, la historia se ha escrito sobre la base de historia oral. Se iba a las batallas y entonces Perico de los Palotes venía echando su cuento, Napoleón echaba el otro, y entonces cada quien iba contando su historia, y sobre esa base se construía lo otro. Sobre la base de los encuentros, de las cosas que eran comunes. Entonces yo creo que hay que ir al rescate de eso, y sobre todo esos artistas populares, que hay montones y son maravillosos, escribir sobre ellos. ¿Por qué no ir e entrevistarlos e ir escribiendo lo que van diciendo? Y después contrastar con otras personas, con las personas del entorno, porque ahí hay formas de ver las cosas. El artista popular, o el artista en términos generales, como tú dices, tiene su propia visión del momento y de lo que va a expresar del momento. Salvador Valero es una cosa impresionante, como podía expresar lo que estaba ocurriendo en el momento en que él estaba viviendo. Y después eso lo comentaba. Por ejemplo, hay cartas donde él hace comentarios con mi papá de distintas cosas. Entonces, y eran dos visiones distintas, porque este señor vivía allí en el pueblito ese donde vivía. Bueno, y a veces mi papá venía y se sentaban y estaban horas conversando. Uno no sabía ni de qué hablaban, pues yo estaba chiquita en esa época. ¿Qué me iba a interesar? Yo tenía 12, 13 años. Entonces, pero había un contenido en esas conversaciones tan importantes que después quedaba reflejado en las cartas, tanto en las de Salvador Valero, me imagino que las de mi papá también. Entonces, eso hay que rescatarlo, o sea, ir a la entrevista, ir a buscar esos datos, escribirlo. Eso no importa que la gente no tenga, sino el bachillerato, o no lo tenga. Si les interesa y pueden hacerlo y pueden grabar a la gente, eso es muy importante, porque habrá otro que lo escriba. Y hay que contrastar lo que dice el artista, lo que dice la esposa del artista, lo que dicen los hijos del artista, lo que dice la gente que está en los alrededores, porque eso también es parte de esa historia. Entonces yo creo que sí, ese trabajo hay que hacerlo, y si tú lo estás haciendo te felicito, porque me parece que es excelente y básico. Estoy empezando aquí, lo he hecho en otros estados. Bueno, pero empezando aquí, porque es como usted dice, aquí hay que buscar y escarbar. Y la gente, ¿dónde está? Pero a mí me parece sumamente eso importante. Creo que esa es una historia, la cultura y patrimonio es un todo. No es solamente el monumento, no es solamente la belleza natural, es el patrimonio inmaterial, intangible,
que vive dentro de los cultores, que vive con los artistas, que al momento de ellos morir queda la obra. Si es bien conservada, permanecerá en el tiempo, Sí. pero si no, no. Ese es la otra cosa. Miren, hay la necesidad de rescatar, por ejemplo, el Museo Salvador Valero. Ahí está haciendo nuestra compañera Arcelia, está haciendo un trabajo enorme para el rescate de esa obra. Pero, por ejemplo, ahí están todas las estatuas de Manuel Cabrera en la parte de afuera de los pasillos del núcleo. Eso se está deteriorando. Y entonces tiene que haber quien restaure, quien ayude, sobre todo quien ayude a la conservación de ese patrimonio. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, no es solamente la cuestión de, ok, yo restauro, pero yo cobro. Yo creo que eso es importante porque ahorita la cosa está muy dura. Pero hay que también pensar en la posibilidad de yo restauro porque esto es parte de mi patrimonio, de mi estado, de mi región, de mi zona. A mí me parece que eso hay que hacerlo. O sea, que la gente sienta que también esto que está aquí le pertenece. Me duele más a mí que acabo de llegar que a mucha gente que he visto. Bueno, lo que decía ahorita Flor, nosotros somos caraqueños. Quizás porque uno viene de ciudades tan terribles. Total. Ahí era del núcleo universitario para acá, o sea, del núcleo de la UNA para acá, para Trujillo. Pero paralelamente a eso, también el Museo Salvador Valero, del cual también formó parte como iniciador de Salvador Valero, porque tenía esa idea, ¿no? de hacer un museo de arte popular, que de paso este museo es el primero en Venezuela con las características que este tiene, ¿no? Que incluso de la UNESCO vino personal para tomarlo como referencia, pero realmente esa fue la última bienal y entonces allí colapsó todo y después el museo cerró y después muchísimas de las cosas del museo a nivel documental se perdieron, pues. Y ha sido una cuestión de rescatarlo de forma oral de las personas que estuvieron allí. Por eso que yo me falé con la profesora Diana y con un montón de gente a rescatar esa parte de esa memoria histórica y documental que el museo no tiene y pasársela a otra persona que está haciendo la maestría de innovación tecnológica para que digitalice esa información. En eso estamos, ¿no? Pero es un trabajo muy complejo, un trabajo muy grande que realmente requiere más manos, no solamente 4, requiere muchísimas más manos, ¿no? Y rescatarlo de las bienales implica un trabajo de una comunidad completa abocada a eso y que les duela y que tenga sentido de pertenencia con relación al museo, que es un referente, al igual que la biblioteca pública, que también fue otro de los 3 proyectos que aquí se hizo de forma prácticamente simultánea. La normativa museística de Venezuela es la que toman Perú, Colombia y Ecuador como modelo, porque ellos no tienen esa normativa y aquí se dio en esa época y éramos prácticamente los pioneros. El Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo de los Niños en Caracas, será una maravilla. El mismo Museo de Ciencias Naturales que llevó toda la cuestión de los dinosaurios. Yo llevé a mis hijos cuando estaban pequeños a esas exposiciones, claro. Yo los llevaba porque yo siempre les decía, bueno, aquí vamos para la Casa de Bolívar, vamos para el Panteón, vamos para acá, vamos para allá, vamos para la iglesia, porque todo eso es importante, todo eso es patrimonio. O sea, eso también es una cuestión de formación familiar, ¿ves? Entonces, allí está un gran trabajo, bueno, que cada uno nos tiene que aportar. Siguiendo con el orden de las preguntas y respuestas, queda en el Joffre, sí, el profesor Joffre, y después César Delgado. Disculpe, sí, y después César. Joffre, Alfredo y César. Buenas tardes, Joffre Linares, docente de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. De verdad un honor, un orgullo tener a la doctora Diana Rengifo acá con nosotros. Allí aprendiendo siempre de ella. Tuve el privilegio de ser estudiante de la doctora Diana en el núcleo universitario Rafael Rangel y ahora pues sigo aprendiendo de ella a pesar de que no nos está impartiendo pues clases como tal. Sin embargo, pues también es mi evaluadora en el proyecto de tesis doctoral y allí vamos con los jalones de oreja. Entonces aprendiendo, como les dije, un poco más. Preguntas de mi parte como tal, no, sino de la profesora Diana Torres de la Coordinación de Patrimonio, allá a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, directamente de Caracas, que es estudiante nuestra de la Maestría de Educación en Patrimonio Cultural, y le estoy impartiendo clases y me envió mensajes.
Entonces, aquí la primera pregunta de parte de la profesora Diana: ¿qué dramaturgo venezolano se acerca al legado de su padre en relación al teatro social? Cabrúa. Lo que le voy a hacer es muy sencilla, es una sola. ¿Existe alguna obra de arte del dramaturgo César Rengifo que se relacione con nuestro estado, con el estado argentino? Sí. Mira, en la época de Freddy Jiménez hubo una persecución contra los comunistas. Y mi papá se tuvo que venir a Burbusay a esconderse en casa de los Marín en Burbusay. Ahora la casa de los Marín en Burbusay es la biblioteca pública. Ajá. Y él estuvo allí no sé cuántos meses. Yo tenía 7 años, 7, 8 años. Yo recuerdo que para mí fue muy traumático porque yo era muy pegada con mi papá. Y bueno, y de pronto desapareció la figura de mi papá de mi casa y eso fue horroroso. Entonces, él se vino y allí en la casa de los Marines él escribió, Manuelote lo escribió allí. Y, ¿quién iba a creer, no? ¿ah? ¿Quién iba a creer eso? Estaba en Burbusay. Y en unos cuadernos de Bolívar horribles que había en esa a mano escribió las obras de teatro. Escribió esa y no recuerdo cuál fue la otra, pero hizo 2 cuadros maravillosos. O sea, hizo los bocetos. Después los cuadros los hizo en Caracas, los cuadros grandes. Hizo cuadros grandes. Uno se llama Un campesino murió en Burbusay y el otro se llama Un niño nació en Cabimbú. Qué vaina tan Ajá, y son 2 cuadros bellos, bellos. Ajá. Mi hermana tenía al óleo el boceto del niño que nació en Cabimbú y resulta que hace unos años el gobierno nacional le solicitó a mi hermana, quedó por la casa y después que mi mamá murió. Entonces le pidieron, creo que Maduro pensaba ir a visitar al Papa, había una cosa de ese tipo. Y entonces le pidieron a ver si ella tenía algún tipo de cuadro que se le pudiera llevar al Papa, El hecho fue que ella cedió ese cuadro, lo cedió, no, le dijo, bueno, se puede llevar y una cruz de Salvador Valero, bellísima, un Cristo de Salvador Valero, muy bello. Bueno, era para el Papa, por lo menos que tuvieran alguna significación religiosa. Ajá. Bueno, al final el viaje de Maduro no se hizo, pero los cuadritos no regresaron tampoco a la casa. Ese del campesino